Inaugura nuestra jornada el doctor Rodolfo. Rodolfo Cruz Vadillo nos presenta la conferencia Políticas de Educación Inclusiva y Producción de Verdad y Subjetividad en México. Esta ponencia tiene como propósito aproximarse a los efectos de verdad que las políticas educativas sobre educación inclusiva han tenido frente a los procesos y construcciones subjetivas de las personas con discapacidad. Rodolfo Cruz Vadillo, doctor en investigación educativa por la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es maestro en educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, especialista en docencia por la UVM de Veracruz. Es maestro en necesidades educativas especiales por la Universidad Cristóbal Colón, especialista en investigación educativa por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Sus líneas de investigación son las políticas educativas sobre inclusión educativa y sobre discapacidad. Profesor, bienvenido, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Lili. Pues muchísimas gracias también al CELE y al doctor Aldo Campo por la invitación, por el espacio. Un saludo desde México, específicamente desde Puebla. Y bueno, pues para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio y sobre todo en temas que me parece que nos son mutuos, nos interesan, nos interpelan, nos tienen activos en el sentido de cómo pensamos estos procesos. Yo tendría que, bueno, voy a compartir mi pantalla si me lo permiten. Tendría que iniciar un poco diciendo por qué estos temas, de dónde vienen. Me parece que esto es importante porque hablar de las temáticas que nos interpelan es también hablar un poco de nosotros mismos y también intentar ver cuáles son el sentido que se ha constituido, desde dónde se piensan a partir de las propias trayectorias, ¿no? Nosotros como investigadores no llegamos a los temas porque sí, me parece que estamos implicados en esos propios temas y que nuestros recorridos, nuestros trayectos, bueno, pues también hablan un poco acerca de nuestras preocupaciones, pero sobre todo posicionamientos y miradas, porque temas como el que vengo a presentarles hoy, bueno, pues la cuestión es que hay varias aristas que observar, hay muchos todavía retos, hay muchas limitaciones, pero sobre todo hay visiones encontradas, es decir, en el tema, este tema no está libre de contradicciones y tendríamos que pensarlo así, no como en un sentido negativo acerca de por qué todavía a lo mejor algunos elementos no se han consolidado, o sea, no está 100% pensado, por ejemplo, que la educación inclusiva, sobre todo en México, y creo que gran parte de América Latina hoy por hoy todavía no es una realidad. Sin embargo, el que no se haya hecho una realidad nos permite también ciertas interrogantes acerca del camino que hemos andado, es decir, desandarlo un poco y pensar cuáles son esos avances que tenemos y cómo eso, que considero avance, puede ser considerado parte del desarrollo, puede ser considerado una positividad en el sentido que ha premiado otras formas de ser, de estar en este mundo, otras formas de poder reconocerse, relacionarse, participar, ¿no? Entonces, bueno, quisiera decir que esto que voy a presentarles hoy en este espacio que me han concedido, bueno, pues es parte de una investigación que está en curso, es algo que he estado trabajando en los últimos años y que me ha interesado. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo soy profesor, mi trayectoria inicia como profesor de primaria, inicia también como pues parte de colectivos docentes y de instituciones educativas. Y bueno, pues como todo profesor, como todo docente, pues nos hemos encontrado con los retos de la inclusión. Y hoy por hoy, pues hablar de educación inclusiva, pues pareciera que es hablar de muchas cosas. Está contenido en muchos tipos de discursos, los agarran o los toman las escuelas de eslogan, por ejemplo, para hablar de inclusión y decir, esta escuela es inclusiva, esta escuela es incluyente. En México, las políticas de las últimas décadas no lo han dejado pasar, el tema de la inclusión está presente, es decir, no solo en discursos educativos, sino también políticos, nuestros políticos lo dicen, hay que incluir, hay que ser incluyentes, hay que ser inclusivos, y para eso, bueno, hay una serie de herramientas políticas que se han diseñado para intentar caminar hacia la inclusión. El problema cuando hemos usado tantas veces el término
la situación que tiene que ver con pensar que la inclusión va sí o sí, que es un nuevo elemento o característica de los sistemas educativos, sobre todo en México, que como ya he comentado, bueno, pues tienen ya los últimos años hablando de la necesidad de caminar hacia la inclusión. Bueno, me parece que en este momento es importante repensar un poco qué es esto, que hemos estado dialogando sobre la inclusión, cuáles son los beneficiarios, cómo se han traducido estas políticas, cómo lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque me parece que una cosa es lo que dicta la política en el texto, que eso es importante revisar, o sea, como discurso, tenemos que aproximarnos para ver, por ejemplo, cuáles son las afirmaciones y las verdades, o sea, esta producción de verdad que está detrás de las políticas, pero también cómo estas políticas se materializan en determinados espacios. Y me parece que estas dos miradas son necesarias, son interesantes y nos permiten ciertas aproximaciones. Y bueno, yo partiría de algunas interrogantes que no es que considere que las voy a contestar precisamente. No es que todo lo vayamos a contestar nosotros o este espacio incluso sería muy osado de mi parte pensar que tendría todas las respuestas, pero me parece que estas interrogantes más que pensar como preguntas que ya tienen una respuesta y que nosotros podemos delimitar claramente cuáles son estos márgenes desde los cuales se ha trabajado la inclusión, nos permite problematizar un poco la inclusión. Miren, el problema de repente con estos discursos, eh, por ejemplo, los discursos que son políticamente correctos, es que pues las personas, claro que se adhieren a ellos, claro que por supuesto que dicen estamos a favor de que haya inclusión. Va a ser muy difícil que alguien, cuando uno le preguntemos a un profesor, a un político, a un agente educativo de cualquiera de los niveles en el que se encuentre o que realice cualquier actividad, va a ser muy difícil que él nos diga no a la inclusión. O sea, la inclusión, vamos a ponerlo así, es un concepto que es poderoso en ese sentido. Es un concepto poderoso, ¿por qué? Porque inmediatamente lo que nos está indicando es que lo importante y el valor que tiene per se el que estemos incluidos, el que nosotros podamos incluir a otros, en que todos estemos participando frente a otro espacio como lo que es la exclusión, donde pues definitivamente nadie nos podría decir si le preguntáramos que está a favor de la exclusión. O sea, de entrada el decantarse por la inclusión está dado. Sin embargo, tendríamos que revisar un poco estos procesos, sobre todo estas relaciones entre inclusión y exclusión, porque me parece, y más adelante lo voy a desarrollar más, que es más que un tipo de relación antagónica, ¿no? O sea, la inclusión versus la exclusión, o sea, hay una serie de implicaciones y relaciones que tendríamos nosotros que develar, ¿no? Y yo les decía que este trabajo, pues parte de un interés académico de los últimos años que he estado trabajando y que me voy aproximando al tema y que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque de repente las primeras preguntas que nos hacemos, si ustedes quieren, pues son muy ingenuas, trabajan a un determinado nivel casi descriptivo, ¿no? Es decir, cuando iniciamos estos trabajos sobre discapacidad y la inclusión y la educación inclusiva, pues por lo regular nos vamos hacia las políticas, pero de una mirada como las vería el derecho, ¿ok? O sea, como la política muy cercana a la ley, muy cercana al mandato, que pues en ese momento tendríamos que pensar qué tan perfectas están elaboradas, están hechas estas políticas, ¿no? Han sido elaboradas, qué tan perfectas son en cuanto a lo que dicen, en cuanto a lo que dictan, en cuanto a cómo están construidas, ¿no? Entonces a lo mejor a un jurista, a un abogado le interesaría mucho aproximarse a estas políticas porque son pensadas también en el plano de la ley. Y me parece que si bien esto es importante, o sea, cuando nos vamos adentrando a estos temas, es importante entender qué quiere decir la política, intentar ver hacia dónde va dirigida, cuáles son esas ideas que está poniendo y que está colocando en un terreno de lo que debe ser, de un tipo ideal, por ejemplo, de sociedad. Me parece que no nos podemos quedar ahí. Necesitamos ir más allá, o sea, intentar encontrar lo que subyace a esas políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la literatura, vamos a encontrar, o sea, no hay un solo documento que no esté basado en una política. Es decir, los problemas educativos están íntimamente ligados con las cuestiones políticas.
yo me atrevería a decir, o sea, a sostener una tesis de que no hay problema educativo que no podamos encontrarlo íntimamente relacionado con alguna política. O sea, ahí hay vasos comunicantes y que tendríamos nosotros que empezar a comprender por qué, porque de repente no estamos tan seguros qué pasa primero, si primero avanzamos en elementos teóricos para pensar la realidad y transformar esa realidad y después vienen las políticas, o en algunos contextos llegan las políticas y las políticas impactan, intentan transformar la realidad, permiten la transformación casi a nivel ontológico de ese espacio. Y entonces, bueno, pues de ahí vienen los discursos, de ahí vienen ciertos fundamentos que nos permiten emplazarnos a determinadas investigaciones, ¿no? Entonces, de repente, bueno, en esa circularidad quisiéramos verlo así, ahí está el interés de la temática, no solo en qué dicen las políticas, por ejemplo, y cómo hemos podido lograr en un determinado escenario lo que dictan esas políticas, sino lo que se va afirmando constantemente, casi, o sea, a nivel ontológico, ¿no? A nivel sí político, pero más bien biopolítico, en el sentido que las políticas no solo ordenan el espacio y las cosas, sino también producen subjetividad, nos producen a nosotros como sujetos, ¿no? Entonces, de repente, cuando tenemos esta temática, tendríamos que pensarla en su complejidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tendríamos que pensar, por ejemplo, hoy por hoy, qué se está produciendo en temas de educación inclusiva, que está íntimamente relacionado con las políticas. Y ahí interesa a quienes construyen y están interesados por ese conocimiento entre educación inclusiva y discapacidad. Y sobre todo, desde qué matrices y posicionamientos lo están realizando. Esto es algo que de repente nos invita sí a voltear a ver a la política y no tanto como en qué tan bien están hechos, o sea, escritos lógicamente sus enunciados, sino qué posicionamientos, qué matrices, ¿no? Qué significaciones están contenidas en esas políticas y cómo esto transita y permite la constitución de ciertas prácticas de sí. O sea, no solo las prácticas que se dan con las cosas, ¿no? Porque de repente parece ser que eso es una mirada muy limitada de las políticas, donde las pensamos solamente como aquella que ordena, por ejemplo, cómo tenemos que llevar a cabo las relaciones o la organización en una institución, cómo se tiene que manejar el presupuesto, cómo tendría que estar conformada la propia institucionalización de la escuela, por decir algunas. Sin embargo, en ese mismo ejercicio lo que no nos damos cuenta es que empiezan no solo los cambios de conducta, sino también los cambios en los que nosotros podemos decir que tenemos un ejercicio sobre, por ejemplo, lo que tiene que ser un profesor, que tendrá que ser un buen estudiante. Hoy por hoy, ¿qué es un buen profesor? Lo vemos, ¿no? Con la llegada de la pandemia nos dimos cuenta, bueno, viene un boom donde pareciera que ser profesor también es saber utilizar las tecnologías, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio que va más allá y que nosotros teníamos que poner atención. ¿Por qué? Porque me parece que lo que se está jugando ahí son temas de qué es, por ejemplo, qué es lo verdadero de la profesión del docente. Y lo que nos interesa a otro, por ejemplo, ¿cuál es la verdad de las personas con discapacidad que están en instituciones escolarizadas? O sea, que están pasando por la escuela. ¿Cuáles son las verdades que se están construyendo y que se están produciendo científicamente? Sí, pero que también están sustentadas políticamente. Y ahí tenemos que poner atención. Y en ese sentido, pues tendríamos que ver, no tanto, o sea, repensar un poco esto de la verdad, y no porque no exista algo que podamos llamar verdad, sino porque tendríamos que complejizar un poco en este carácter casi dinámico de la realidad, donde pues yo me recuerdo cuando estudiaba en la primaria, pues había determinado número de planetas y hoy por hoy ya no son esos planetas, uno siempre, o sea, era planeta, siempre no, ahora sí, ahora aparecieron más, o sea, el plano de lo dinámico que tiene ese saber y ese conocimiento que nosotros hemos accedido y que estamos, por ejemplo, los interesados en el tema produciendo acerca de la discapacidad. O sea, desde dónde lo estamos haciendo y sobre todo muy cercano a lo que el posicionamiento de Foucault, cuáles son esos efectos que tienen esas construcciones, sobre todo en la subjetividad de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite, es el emplazamiento de ciertas prácticas y también ciertos discursos que están afirmando una forma de ser. Tendríamos que revisar esa afirmación de formas de ser, porque miren, hoy lo políticamente correcto también es decir que adoramos la diversidad, que arriba la diferencia, ¿ok? Y eso lo vamos a encontrar. Va a ser muy difícil que alguien también nos diga, no, no, yo estoy en contra de la diversidad y estoy en contra de la diferencia. Por lo regular vamos a encontrarnos que estamos a favor de la diversidad.
y a favor de esa diferencia. Sin embargo, cuando hacemos foco, cuando empezamos a hacer un zoom sobre las prácticas, sobre cómo están las relaciones, sobre todo en la escuela, nos vamos a encontrar que más bien nos gusta lo uno, diría Carlos Escliar, nos gusta lo igual. Y entonces los procesos parece ser que no son procesos que nos permitan reafirmar nuestra diferencia y nuestra diversidad, sino que sutilmente, de forma intersticial, lo que hacen es afirmar lo uno, afirmar una forma de ser y estar en el mundo, y que de repente nosotros habíamos visto como casi satanizado, por ejemplo, la educación especial. Es la educación especial la que intenta normalizar. Bueno, habría que mirar con sospecha también las propias prácticas de educación inclusiva, las propias prácticas de escolarización inclusiva, donde podemos identificar que no nos hemos posiblemente alejado mucho de ello. Y bueno, en estas interrogantes, uno de los elementos que parten, que me parece algo interesante y que tendríamos que ir construyendo y que es algo que he estado trabajando, les decía, en los últimos años, tiene que ver con el propio espacio escolar. Miren, la cuestión de la educación inclusiva es no solo lo que hay en los discursos políticos, no solo los que hay en las teorías. Ahí cuando nosotros nos aproximamos a esas teorías, por lo regular encontramos bastante coherencia, algo que nos inmediatamente convence, interpela. ¿Por qué? Porque busca la democratización de los espacios, porque está fundada en determinadas ideas de justicia social y justicia educativa, y que entonces pues nosotros tendríamos que llevar a cabo sí o sí. El problema acá es que los discursos de educación inclusiva, lo educativo, pues tiene que aterrizar en determinados espacios, o sea, te tiene que materializar, ¿no? Y parece ser que el problema educativo es un problema de espacio, ¿no? Y es un problema de espacio, ¿por qué? Porque lo que llamamos educación acontece en un determinado lugar, y ese lugar es la escuela. Entonces, tendríamos que iniciar esta reflexión pensando qué es lo que produce esta escuela y cuál es el papel que le toca a la escuela. Sobre todo porque me parece que hoy por hoy el sentido de la escuela ha cambiado. Antes, pues podemos encontrar elementos, ideas sobre que la escuela era un tiempo libre frente al plano productivo. O sea, la escuela significaba un tiempo libre. O sea, era un tiempo libre antes de entrar al trabajo. Hoy por hoy, esa libertad parece ser que se restringe al mundo del trabajo. O sea, entre ser competente o ser eficiente. O sea, la libertad ya no está en ser libre frente al mundo del trabajo, sino en qué habilidades, destrezas vamos nosotros a seleccionar para poder estar en el mundo del trabajo. Hoy por hoy pareciera esta primera idea de la escuela como tiempo libre bastante lejana, incluso rara, ¿no? Nos causa mucha extrañeza. ¿Por qué? Porque por lo regular la escuela hoy por hoy no la podemos pensar al margen de prepararnos para el trabajo, ¿ok? Sin embargo, tendríamos que pensar que la escuela, es decir, la escuela como espacio, no solamente es un lugar donde acontece el acto educativo, no solamente es un lugar donde el acto educativo es pasivo, ¿verdad? Y está solamente como contemplador acerca de lo que pasa en dicho espacio. El espacio escolar, sus culturas, sus normas, sus lógicas participan en la cuestión educativa. Es así que pues va a depender, hace un momento decía, el problema educativo es un problema de espacio, porque va a depender mucho de dónde se encuentra la escuela, de cuál es el posicionamiento que tiene, de cuáles son las condiciones, las relaciones que son posibles producir ahí, ¿no? Donde nosotros empecemos a pensar qué es lo que pasa, por ejemplo, con cómo se han traducido, puesto en acto, dice Stephen Ball, los discursos políticos como el de educación inclusiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que yo invito aquí en este sentido es un deslizamiento epistemológico, es decir, de repente cuando nos aproximamos a los temas, lo que queda en los temas y lo que nos interesa en los temas casi está en un nivel óntico, es decir, nos interesa la política por la política, ¿no? Entonces, revisamos los documentos y los documentos son los que dictan cómo tendría que ser ese espacio. Pero igual la escuela, ¿no? En la escuela, pues hay ciertas reglas, ciertas lógicas que funcionan y entonces nosotros nos dedicamos a entender cómo funciona la escuela, cómo hace que aprendan, cuáles son los métodos, cuáles son las estrategias, ¿no? Entonces, cuáles son los planes y programas, qué nos dicen, cuáles son las competencias, las habilidades que debemos aprender, ¿no? Todo eso
cuando nos aproximamos, que claro que es valioso, pero se queda a un nivel óntico, es decir, solamente es un nivel más superficial, descriptivo acerca de qué es lo que está pasando, cuáles son los métodos que funcionan, cómo realiza su práctica el profesor. Es interesante, sí, pero me parece que en estos temas es insuficiente. El deslizamiento que propongo en esta mañana, pues tiene que ver a elementos ontológicos que impactan, por ejemplo, desde las políticas educativas, no solo desde los discursos científicos, sino también los discursos políticos que impactan, por ejemplo, cómo vamos a entender el espacio escolar. Y el espacio escolar como algo que produce también ciertas relaciones, ciertas formas de ser y estar, que permiten y limitan unas. Esa es la cuestión. Y cómo eso se imbrica con otros discursos como los educativos, que pareciera que son como, que vienen y son más sublimes y nos invitan más a pensar otra escuela, otro tipo de escuela, otro tipo de educación donde todos podamos estar, porque pues esa es la idea de la educación inclusiva, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos hacer todos? ¿Y qué implica que estemos todos? ¿Y cómo esos todos podemos estar? Ser y estar. O sea, ¿qué es lo que se va a producir al final con esos todos cuando logremos estar? Ciertamente hoy por hoy no todos podemos estar en la escuela. Eso tendría que ser una función y una finalidad de la propia política. ¿Cómo logramos estar todos en la escuela? Sin embargo, me parece que luego cuando todos estemos, nos viene un reto mayúsculo, porque tiene que ver con cómo le hacemos para estar todos. ¿Qué es estar todos? ¿Es todos en la diversidad? ¿Es todos juntos? ¿Es todos pensando igual? ¿O es todos en una constante tensión acerca de qué es, porque se está jugando la subjetividad de cada uno, qué es lo que es plausible que se produzca en la escuela? ¿Cómo podemos hacer para estar todos sin que nos perdamos ahí? Sin que los procesos inclusivos terminen siendo ciertas formas de asimilación y casi idénticas a la educación especial, por ejemplo, pero por otras vías, ¿no? Más sutiles, menos perceptibles y por tanto más poderosas, ¿no? Entonces, en esta mañana, la invitación es este deslizamiento. Vamos a entrarle a las políticas, pero desde elementos, o sea, de una visión más, desde su ontología, sus características, lo que subyace, lo que no nos está diciendo, incluso siguiendo a Foucault, lo que callan las políticas y cómo eso, ¿no? Deviene en cierta producción, no solo en cómo tienen que ser las escuelas, sino en algo que es todavía mucho más potente. ¿Cómo tiene que ser hoy por hoy el ciudadano? Y cómo esa concepción de ser ciudadano impacta en personas con discapacidad. Y eso, bueno, y eso pudiera ser como secundario frente a otro gran problema que tenemos. Y es que en el sur global todavía tenemos ciertas cuestiones donde la segregación, la exclusión está presente. Entonces, ahí lo vamos a ir, en ese marco es que lo vamos a ir abordando. Y ahí, pues tendríamos que pensar, por ejemplo, hay una cuestión práctica en el sentido escolar. O sea, la escuela nos tiene que formar para habilidades, nos tiene que dar conocimientos, nos tiene que dar destrezas para una vida futura y en el trabajo. Sí, claro que sí, por supuesto que la escuela no vamos a negar esa función que hoy tiene, que ya no es de tiempo libre, porque el sentido ha cambiado. Sin embargo, me parece que pensarlo así es algo que podemos identificar como restringido. ¿Por qué? Porque yo les decía hace un momento, el problema de lo educativo es que pasa por los sistemas escolares, pasa por un proceso de escolarización, ¿verdad? Y ahí hay complejos procesos de traducción. Y entonces se nos olvida que aunque yo estoy en la escuela y aunque yo crea que solo estoy aprendiendo en la escuela habilidades, conocimientos y destrezas, se están jugando otras cosas en la escuela. O sea, hay un espacio de interacción, de socialización y de reconocimiento que posibilita o impide, por ejemplo, la construcción del lazo social. La pregunta aquí es cómo estar en la escuela. Por eso les decía, no hemos logrado en el sur global todavía que todos podamos estar en las instituciones educativas. Incluso el problema con la COVID hoy por hoy es que produjo y facilitó procesos de desafiliación. Hoy por hoy tenemos estudiantes que ya no están afiliados a la escuela y que tendrían que estar. Pero una vez que estén, tendríamos que pensar la complejidad del propio acto educativo cuando aterriza en los espacios escolares. ¿Qué es lo que pasa en la escuela que no solamente se restringe a una serie de conocimientos, habilidades y destrezas para un mundo del trabajo, sino que ahí en el día a día se dan procesos de subjetivación mediante la interacción, mediante la socialización? Nos estamos produciendo como sujetos. Hay prácticas de sí, prácticas de producción de ciertas sujeciones, de producción de ciertos sujetos en la escuela, y que de repente, como yo pienso la escuela como un espacio neutral, aséptico, donde solamente acontece el acto educativo, no me doy cuenta de lo que permite los espacios escolares. Por ejemplo,
estamos tan escolarizados que ya no somos capaces de interrogar el por qué organizamos a los chicos por edades, ¿verdad? Pues nos parece lo más natural del mundo. ¿O por qué tendrían que aprender los chicos en un ciclo escolar, en un año? ¿Por qué los aprendizajes se tendrían que dar en un año? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué tantos aprendizajes? O sea, me parece que eso es algo que no interrogamos de repente, pero que produce cosas. Por ejemplo, el tener a los chicos en los mismos a la misma edad, en los mismos grupos, permite prácticas, por ejemplo, de comparación entre ellos, y con ello la construcción, dice Perrenov, de ciertas jerarquías que invitan a la comparación entre nosotros. Y con ello, bueno, pues también a la competencia, pero también a los procesos y prácticas que tenemos sobre el sí mismo, ¿no? Tendríamos que, y esto es algo que me parece interesante abordar, tendríamos que pensar que, bueno, en el mundo, pero en el sur global, tenemos varios problemas que podemos decir que son sociales y que han transitado al elemento educativo. Fíjense que a mí me llama mucho la atención cuando de repente le entramos, por ejemplo, al tema de la discapacidad, que es un tema que me interesa, y uno empieza a ver cuáles son las problemáticas que tienen las personas con discapacidad. Y sí hay elementos ahí de índole económico, pero por lo regular vamos a encontrar en la literatura, en los trabajos, cómo hay exclusión todavía de las personas con discapacidad, hay racismo sobre las personas con discapacidad, hay discriminación, hay violencia, hay segregación, todavía existe en el sur global. Pero cuando acudimos a por qué está así, por qué la exclusión, por qué el racismo, por qué la discriminación, pues es curioso ver cómo mayoritariamente en la producción lo que se dice es que hay una serie de modelos representacionales y simbólicos que han colocado a las personas con discapacidad como ciudadanos de segunda, ¿no? Y eso lo vamos a ver en parte en el modelo social, que yo sé que no se restringe a eso, pero yo les decía hace un momento, pero a mí me interesa ver cómo se van traduciendo estas políticas, estos discursos se van materializando, y me parece que algo que ha pasado, sobre todo en México, que tengo la oportunidad de revisar la última década de lo que se ha producido en materia de educación inclusiva y discapacidad, me encuentro con que pareciera que el primer obstáculo es solamente de índole actitudinal y simbólico, es decir, la producción nos invita a cambiar nuestra mirada sobre la discapacidad, incluso eso nos dicen en la escuela. O sea, muchos de los discursos de educación inclusiva invitan, y vamos a encontrar muchos trabajos sobre las actitudes de los profesores, sobre las actitudes de la comunidad educativa, sobre las personas con discapacidad. Entonces, pareciera que las problemáticas son solo sociales y son solo educativas, porque nos preguntamos, por ejemplo, cómo hacer para que todos estén incluidos a partir del cambio representacional sobre las personas con discapacidad. Y en la escuela, la pregunta es cómo le hacemos para que todos ellos puedan seguir aprendiendo. Y me parece que hay algo de la fórmula que no nos dice. Les decía, algo que se calla, y es que esta exclusión, este racismo y discriminación, esta violencia y segregación no solamente pasa por un nivel simbólico representacional, es decir, no solamente vamos a terminar estos problemas con el cambio de mirada sobre las personas con discapacidad, porque ahí lo que estamos negando es el espacio desde el cual se produce esta exclusión y racismo, ¿no? O sea, cómo se materializa esta exclusión y racismo y cuál es la lógica, vamos a ponerle así, el significante maestro que permite que esto se siga produciendo y que se siga dando, porque pues llevamos décadas hablando de esto. Yo cada que hablo del tema de inclusión, de repente me encuentro, bueno, pues con que hay mucho que se ha trabajado, hay mucho que se ha dicho. El problema con ello es por qué sigue existiendo. Y me parece que hay un dispositivo ahí que no se ha señalado y que poco se identifica y que tiene que ver con determinadas visiones que pueden ser desde una lógica económica, un sistema económico que poco se ha puesto a interrogar, que vamos a encontrar poco en las políticas y que incluso, no en todos, pero en muchos trabajos, vamos a encontrar escasamente interrogado. ¿Por qué? Porque pareciera que el problema de la discapacidad, de la exclusión, de la inclusión, es un problema netamente social, y al traducirlo, lo social es un problema simbólico, en el sentido que tenemos escasas expectativas, ¿no? Pero negamos cómo hay cierta producción de subjetividad, cierta forma de ser persona adulta como única, eficiente, eficaz, que está sostenida por un tipo de relación económica que tenemos ahí, que escasamente se toca. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver que hay exclusión, hay racismo, hay discriminación, hay violencia y hay segregación, ¿verdad? Pero me gustaría tenerme aquí en este último, porque pareciera que la segregación entonces es con las personas con discapacidad, solamente es porque está la educación especial.
Entonces, como hay educación especial, todavía seguimos teniendo segregación y por ende seguimos teniendo exclusión, racismo, discriminación y violencia. Pero me parece que hay otras formas de segregación que no hemos visto y que en el sur global tenemos un problema fuerte en el sentido nuevamente de la cuestión del espacio. Imagínense dónde está la escuela, podemos imaginar una escuela en un espacio marginal y entonces podemos identificar cuáles son las condiciones que tiene la escuela. Esos son otros tipos de segregación. Hoy por hoy, frente a lo que voy a presentar, pues hay estudiantes con discapacidad o que les está negada la escuela porque no hay acceso, no hay oferta, ¿verdad? O que están en una escuela pero están segregados en determinadas escuelas porque esas escuelas no tienen los elementos suficientes mínimos para que ellos puedan aprender, porque hoy por hoy el centro está de la educación inclusiva, los nuevos discursos, ¿no? Las metas 2030 lo que dice es que la educación inclusiva se tiene que traducir en aprendizajes, o sea, tiene que producir sujetos que son funcionales y que son capaces para poder desempeñarse, con autonomía, ¿verdad? Con independencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tendríamos que voltear a ver las prácticas de la propia escuela, no solo las educativas, sino esas prácticas que se están dando en la escuela, que todavía siguen vivas, ¿no? O sea, yo les decía, ¿qué permite que estudiantes estén en la misma edad, trabajando juntos en un mismo grado? Permite la comparación, ¿no? Entonces facilita estos procesos de normalización que todavía están vigentes. Y cuando esto se ha dado, permite la patologización, permite el capacitismo, permite el racismo de la inteligencia y la fácil clasificación o los actos de nominación. Pues eso es lo que pasa en la escuela, les decía. La cuestión es que las lógicas escolares muchas veces parece que entran en contradicción, por ejemplo, con estos discursos de educación inclusiva, porque aquí sí que el espacio escolar que funciona de forma activa, que produce cosas, sí facilita las cuestiones de normalización, de patologización, que no voy a entrar de lleno ahí, más adelante lo voy a ver, pero que me parece que son problemáticas que todavía tiene la escuela. La escuela, para ser una escuela inclusiva, todavía tendríamos que empezar a repensar cómo funcionan o cómo se dan estas prácticas. A ver, y en ese sentido, me parece que algo que tendríamos que asistir no solo es a los discursos educativos, que claro que tenemos que ir, que se está produciendo científicamente, porque lo que se produce como en este nivel, en este estatus científico, está pasando por verdad, ¿no? Sin embargo, hay algo que tendríamos que pensar y que me parece que ocupa un elemento muy importante en temas de inclusión de personas con discapacidad, de estudiantes con discapacidad, y que tiene que ver con la política y las políticas, e incluso con lo político. Es decir, desde como yo lo entiendo, las políticas no solo ordenan las cosas, les decía, ¿no? Son ontopolíticas, son biopolíticas, porque producen. ¿Qué producen? Producen sujetos, formas de ser, formas de estar, y en ese sentido tienen ciertos efectos de verdad. O sea, habría que entender y aproximarse a las políticas, por ejemplo, de educación inclusiva o de discapacidad, para poder identificar qué tipo de subjetividades se están produciendo. ¿Por qué? Porque la política no solamente se queda en el plano de la ley solamente es una cuestión formal de la política. La política también impacta, por eso es ontopolítica. Y fíjense que curiosamente, cuando uno revisa las políticas, revisa cómo están construidas las políticas de las últimas décadas acerca de las personas con discapacidad, de la educación inclusiva, pareciera un deslizamiento importante, porque de repente lo que dejamos de cuestionar es, en las primeras políticas sobre discapacidad e inclusión, o sea, las de integración, por ejemplo, se cuestionaba fuertemente a la persona. Y entonces lo que había que hacer era entrarle a la persona, porque la persona o había que evitar que tuviera una discapacidad o había que rehabilitar la discapacidad, o sea, había que lo menos que pueda que existieran estas discapacidades, o sea, la intervención estaba sobre las personas. Vamos a encontrar un deslizamiento interesante que más adelante voy a señalar entre este paso de la persona al paso del contexto. O sea, las nuevas políticas dejan de pensar en las personas como sujetos a reparar, sujetos a corregir, sujetos a rehabilitar, y empiezan a pensar en cómo construir el espacio, ¿ok? Cómo construir ese espacio que está ahí donde todos puedan participar. Pero ahí es donde yo entro en sospecha, porque lo que no nos hemos cuestionado, por ejemplo, es qué implica participar. ¿Cómo hemos traducido la idea de participación? ¿Ok? O sea, ¿cómo voy a entender la participación? Porque entonces
cuando yo no reflexiono sobre ello, cuando no empiezo a analizar lo que implica, por ejemplo, que participe una persona con discapacidad, de repente pierdo de vista qué es lo que estoy afirmando de esa persona con discapacidad, ¿no? Entonces, me parece que es importante sí ver al proceso de educación inclusiva como un espacio de democratización, pero que no solo implica una cuestión de positividad, o sea, una cuestión que solamente está dado al consenso. Yo les decía hace un momento, porque pareciera que el problema se termina cuando todos estamos juntos. Pero el problema o lo que implica estar juntos ya es un nuevo problema. Y ahí tendríamos que pensar el espacio desde cierta negatividad, es decir, desde cierto disenso. Ahí está lo político. O sea, cómo estar en la escuela sin que se den prácticas de asimilación. Y me parece que ahí resaltar la discapacidad, no como las políticas de antaño, de decir hay que desaparecer la discapacidad, o como incluso vamos a ver ahora varias políticas que dicen, bueno, hay que hacer funcional a la discapacidad, ¿no? La discapacidad como concepto político nos tiene que servir para interrogar eso que se está afirmando en la subjetividad, porque si no, podemos correr el riesgo de estar produciendo subjetividades no deseables, aunque sean por vía de la inclusión, ¿no? Bueno, vamos a entrarle a este tema, porque me parece importante, bueno, rescatar un poco esta idea de verdad que he colocado en el título de la conferencia y que no tiene que ver precisamente con el saber científico, con el conocimiento, sino con ciertos efectos. Para verdad hay un paso para Foucault, perdón, hay un paso de la verdad a los efectos de verdad. A Foucault le interesa, la filosofía tendría que tener, dice Foucault, este efecto de ser como una política de la verdad. Pero la verdad para Foucault es más bien un efecto en el sentido que la verdad se da a partir de ciertos espacios de veredicción. O sea, hay un ejercicio de veredicción en donde, vamos a ponerlo así, en la escuela funciona como una matriz de veredicción. Y entonces cuando yo me aproximo a la escuela misma, o sea, como ente activo, lo que hace es facilitar que yo verifique ciertas cualidades, ciertas situaciones, ciertas verdades. Por ejemplo, en el tema de las personas con discapacidad, ¿no? El efecto que tiene la escuela, o sea, la escuela como matriz de veredicción, es que facilita ver la discapacidad, facilita ver la necesidad, facilita ver la carencia. ¿Por qué? Porque la escuela que reafirma ciertas formas ideales de ser estudiante, activo, que produce, que aprende, ¿no? Hoy por hoy la escuela está basada, sustentada en un aprendizaje. Aquel estudiante que no lo hace cuando lo tiene que hacer, al ritmo que lo tiene que hacer, porque la escuela y la educación también es tiempo, no solo es espacio. Hay ritmos, hay tiempos que se cumplen, ciclos escolares que tienen que estar ahí presentes. Y entonces la escuela permite, ¿no? Potencia que sea mucho más visible aquel estudiante que va atrasado frente a los demás, aquel estudiante que no aprende como aprenden los demás, ¿no? Entonces, para Foucault ahí está el juego del efecto de verdad, que en él no hablaría de verdad, hablaría de efecto de verdad. Y tendríamos que pensar, por ejemplo, en qué afirma las políticas educativas y cómo las propias escuelas, en su función activa, posibilitan que se afirme la discapacidad, pero la discapacidad no como un elemento de riqueza, sino como una cuestión de déficit que hay que corregir, que hay que seguir trabajando, pero que ya no miro per se, sino que me dedico precisamente a construir un contexto que haga que estas personas no solamente se trabaje sobre ellos, sino que ellas mismas trabajen sobre su subjetividad, que ellas mismas construyan deseos, aspiraciones e intereses para ser de determinada forma, ¿no? Entonces, esto Foucault lo trabajaría en los últimos años con una categoría de gubernamentalidad, que implica precisamente esta producción, no solo de espacios, sino también de sujeciones. Y en ese sentido tendríamos que pensar, bueno, cómo se ha dado la producción de conocimiento. Me parece, y es la invitación lo que traigo yo, que tendríamos que pensar, porque de repente las investigaciones cualitativas, las narrativas, las etnográficas, sobre todo en temas de discapacidad, pues nos invitan, claro que sí, a cómo le damos la voz a las personas con discapacidad, ¿no? Incluso esto nada de nosotros sin nosotros. Y en la escuela me parece que esto es un gran reto. ¿Por qué? Porque de repente yo no estoy tan seguro que en el espacio escolar, o sea, cuando intentemos darle la voz a las personas con discapacidad, esa voz sea de las personas con discapacidad, ¿no? O por lo menos hoy por hoy.
¿no? Yo sé que vamos a encontrar experiencias y personas con discapacidad que tienen mucha claridad acerca de la condición que ellos tienen y de lo que tienen que defender para más o menos tener una ruptura frente a las prácticas que se están teniendo, que no son de inclusión, sino más bien de asimilación, ¿no? De incorporación solo de lo uno, de lo igual, diría Carlos Esquer. Pero en la escuela, cuando un estudiante ha sido escolarizado, ¿no? También él sirve como matriz de veredicción, es decir, él ha sido escolarizado y al ser escolarizado en esta otra matriz de veredicción que es la escuela, bueno, se han producido efectos sobre su verdad y él empieza a realizar una práctica de sí mismo. Cuando uno se aproxima a espacios escolares como investigador también, aquí hay otra matriz de veredicción, porque yo no me aproximo a la discapacidad como en blanco, como diciendo voy solo a intentar ver qué hay en esta persona, en este sujeto, ¿no? Y me deshago de todos mis prejuicios. Lo hago a partir de que también yo he sido escolarizado. Lo hago a partir de mis propias visiones acerca de lo que implica ser estudiante y un buen estudiante. Sobre todo uno que ha estado mucho tiempo en la academia, de repente lo pierdes de vista. Y cuando platico con ese sujeto, se me olvida que ese sujeto también ha sido socializado. O sea, representa esta otra matriz de veredicción que va a hablar como estudiante y que yo voy a observar estudiantes. Cuando yo voy a la escuela, no observo personas, observo estudiantes. Y ya ese mismo cambio de categoría, ese acto de nominación, implica que yo empiezo a observar otras cosas, cualidades que están presentes en esta idea que tengo, en este tipo ideal que tengo de ser estudiante, ¿no? Por desgracia, en educación inclusiva, no hay, nos dice el doctor Aldo Campo, no hay una metodología. Ocupamos varias metodologías. Lo que yo encuentro de repente es que las metodologías, diría Ruth Sautu, no son solo elementos técnicos que me ayudan a aproximarme a los objetos de estudio. También funcionan como desde unas determinadas matrices teóricas o problemáticas teóricas que pues hacen visible unas cosas frente a otras. Entonces, tendríamos nosotros que identificar qué es lo que se ha producido en este marco donde se da este juego de la veredicción, donde hay efectos de verdad sobre la discapacidad y donde hoy por hoy nosotros intentamos emplazar, por ejemplo, elementos de una educación inclusiva, pero tendríamos que pensar cómo estos han sido traducidos. En ese sentido, me parece que hay elementos conceptuales en las políticas y hay elementos teóricos en las políticas, pero viceversa también. O sea, de repente en estos temas ya no es muy claro cuando se asiste a la política y lo que está diciendo la política y lo que de ideológico puede tener la política y cuando se asiste también a lo teórico, a los discursos educativos que también poseen ideología, pero pues ahí hay una confusión entre el discurso que podemos decir enfocado más a lo político y el discurso más teórico, ¿no? De repente dice Sebastián Pla, son tomados en cuenta, las políticas parecieran más elementos teóricos y así los vamos a encontrar, están sustentadas en más elementos teóricos o más bien son tomadas en cuenta como elementos teóricos y son más teóricas de lo que parecen y viceversa, ¿no? Los discursos educativos son muchas veces tomados incluso desde determinadas aristas ideológicas y por ello deslegitimados por lo mismo, ¿no? Por no tener un carácter, podemos decirle así, científico, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos que pensar, yo les decía, en esos posicionamientos, pero también en cómo funcionan las lógicas disciplinares, los conocimientos de tipo científico, sobre todo en la escuela. Esto es más visible en los procesos de inclusión, por ejemplo, en educación superior, donde ahí, fíjense, interesante, mientras en educación básica nosotros estamos muy preocupados, dice Tenti Fanfani, estamos muy preocupados por estos procesos de inclusión, de socialización del otro, cuando llegamos al espacio superior, ahí el que dicta las reglas del juego son las disciplinas. Y vamos a encontrar que los profesionales le explican cómo tienen que ser los procesos, cómo van a ser las relaciones a partir de las disciplinas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo estos elementos políticos, teóricos, disciplinarios, pues van a jugar dependiendo del nivel, pero también van a incidir en procesos de inclusión o no. En el nivel superior, me queda claro que lo que se está jugando en el proceso de inclusión es la cuestión disciplinaria también. O sea, hoy por hoy son los currícula, ¿no? De que sustentan las disciplinas los que permiten o imposibilitan los procesos de inclusión en esta articulación. Y miren, en este marco, pues tendríamos que pensar que la inclusión y la exclusión, nosotros en el sentido común lo vemos como opuesto, es algo opuesto. La inclusión
es lo opuesto a la exclusión, pero yo empiezo a sospechar en esta relación que es antagónica, ¿no? Sobre todo que la inclusión se va a dar a partir de que la exclusión se excluya, pero me parece que hay ciertos elementos constitutivos de la inclusión. Por ejemplo, cuando yo digo que algo se incluye y reafirmo esa inclusión, algo también estoy excluyendo. Algo está quedando al margen. Cuando yo incluyo algo se excluye, pero también cuando algo se excluye, algo se integra, dice Foucault. O sea, hay un proceso de integración. O sea, algo se está excluyendo de ahí y esa exclusión está propiciando ciertas formas de inclusión. En ese sentido, tendríamos que problematizar un poco más las relaciones que se dan. Por ejemplo, en esta línea tendríamos que hacer una diferencia que me parece que es como un deslizamiento de cierta racionalidad, pero que puede implicar una no transformación, ¿no? Un poco cambio o revolución de la cuestión educativa si no tenemos cuidado, ¿no? Porque miren, me parece lo que yo les he estado explicando es que hemos pasado de esta educación especial, ¿no? En menos en discurso, a intentar hacer más inclusivos los espacios. Y la educación especial es pues una intervención que se realiza sobre el sujeto. O sea, podemos decir, es un ejercicio de normalización. Y la educación inclusiva no es una intervención, yo diría sí es una intervención, pero es una intervención sobre el espacio. O sea, no interesa tanto interrogar al sujeto, sino al espacio. Es un ejercicio ya no de normalización, si ustedes quieren, pero sí de normación, de ciertas reglas que están ahí presentes, ¿no? Entonces, vamos a ver este primer deslizamiento que me parece importante apuntar, que ya no interesa el sujeto, interesa el contexto. Sin embargo, tenemos que empezar a sospechar qué es lo que produce ese espacio. Y para eso yo les decía, me viene muy bien el concepto de gubernamentalidad de Foucault. ¿Por qué? Porque Foucault en este concepto lo que nos va a decir, ya no interesa, o sea, ya no es la disciplina sobre el cuerpo, ¿no? Directa sobre el cuerpo, ya no hay un ejercicio, ¿no? Este disciplinamiento sobre el cuerpo. Es más sutil el proceso de gubernamentalización. Implica una normación del espacio, esta intervención en el contexto, pero también implica una gestión de recursos y un trabajo que ya no es sobre el cuerpo del sujeto, sino a nivel molecular, es decir, un proceso de subjetivación, donde se trabajan las aspiraciones y los deseos. Y es que la educación inclusiva, cuando empezamos a ver cuáles son estas finalidades, pues las finalidades parece ser que tienen que ver precisamente con la instauración de 5 minutos, Rodolfo. muchas gracias, ciertas subjetividades que son deseables, funcionales, capaces, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que no solamente, por ejemplo, hoy por hoy que hablamos de accesibilidad, no solamente es hacer accesible todo, sino tendríamos que transitar a una accesibilidad crítica, es decir, interrogar qué es lo que estamos haciendo accesible. Porque entonces cuando yo no interrogo qué se está produciendo en el conocimiento, pareciera que la inclusión se va a acabar ahí cuando todo sea accesible, pero cuando yo pierda de vista que lo que se está haciendo accesible, lo que está produciendo son otras formas de exclusión, ¿no? Fíjense, en México, ¿qué es lo que hemos encontrado? O sea, ¿cómo se ha traducido estos efectos que tiene la educación inclusiva? Bueno, pues primero todavía no logramos superar esta mirada del déficit. Seguimos pensando la educación inclusiva como una cuestión de especialistas. Para otros es una mirada casi prescriptiva, ¿no? Es decir, bueno, pues es donde hay adaptaciones curriculares, hay ajustes razonables y trabajamos con el DUA. Eso todavía está a nivel óntico, si ustedes quieren, bastante descriptivo, incluso prescriptivo, que tienda a la simplificación de pensar dónde está la inclusión, ¿no? Incluso otros dirán que tiene que ver con la construcción de un espacio inclusivo, pero ahí es donde yo me detengo a pensar cómo es esa gestión del espacio y qué implica esa gestión del espacio. Fíjense que cuando uno analiza las políticas, todas las políticas, vamos a encontrar que hay la afirmación de un sujeto activo, de un sujeto que hace, de un sujeto que trabaja, yo le llamo el homo doctus, que tiene independencia, que tiene autonomía individual. Ustedes van a decir, bueno, que es capaz, eficiente y funcional. Ustedes me pueden decir, ¿y eso cuál es el problema, Rodolfo? Y yo no estoy con esto diciendo que esto sea negativo, pero en el sur global, donde todavía hay segregación, exclusión, discriminación, habría que pensar esto, cuáles son este elemento, qué brechas abre para aquellos que logren ser sujetos activos, independientes, con autonomía, ¿verdad? Y aquellos que no lo logren, ¿ok? Fíjense, hoy por hoy, y los documentos lo dicen, ya no le decimos a la persona
que es discapacitada incluso, o que es minusválida, pero funcionan otros dispositivos en el lenguaje que tienen el mismo efecto. Por ejemplo, la idea de necesidad. Vamos a encontrar en las políticas esta idea de necesidad, pero la necesidad tiene que ver con la carencia. Y cuando yo digo estas personas tienen necesidades educativas especiales, nuevamente sigo apuntando la carencia. Y pareciera que en este marco donde pasamos de mirar al sujeto y su carencia y su necesidad a mirar al contexto, pues ya no hablamos de necesidad, hablamos de barreras. La pregunta es, tendríamos que pensar desde dónde se constituye la barrera. ¿Qué es una barrera? Y sobre todo, ¿para qué es una barrera? Y vamos a encontrar que las barreras se plantean precisamente para ser sujeto activo, sujeto que trabaja, independiente, con autonomía. Esto es un gran reto en los sistemas educativos del sur global. ¿Por qué? Porque implica tensiones que están presentes, sobre todo no resueltas, porque cuando llega el discurso de la educación inclusiva, llega cuando todavía nosotros no tenemos resueltos nuestros sistemas educativos. Todavía no logramos que todos los estudiantes aprendan, todavía hay serios procesos de segregación. Y ahora se complejiza cuando tenemos estudiantes que no teníamos. Y entonces lo que estamos nosotros presentando son una serie de tensiones. Yo les he colocado aquí algunas. Esta tensión entre lo educativo, los discursos más sublimes y lo escolar. La tensión que todavía existe entre lo uno y lo diverso. O sea, todavía pensamos en la diversidad, sin embargo estamos construyendo a lo uno. O sea, estamos pensando que al afirmar un sujeto activo, capaz, eficiente, ¿verdad? En esa misma afirmación estamos excluyendo todos aquellos estudiantes, todas aquellas personas que no lo logren. Y el problema es que en esta idea, los que no lo logren, pareciera que va a ser parte de su responsabilidad, cuando tiene que ver con cosas que no se han elaborado estructuralmente, que no están resueltas en los sistemas educativos, ¿no? Hay tensiones de justicia social, porque si bien hay discursos de justicia todavía están basados en el mérito individual, seguimos identificando que en lugar de pensar lo colectivo, ¿no? La acción educativa sigue favoreciendo una lógica meritocrática individual, ¿no? Tenemos todavía problemas en lo metodológico, lo que yo les decía. Seguimos produciendo ciertos conocimientos sin tomar en cuenta qué es lo que estoy afirmando en la subjetividad. Y como también había mencionado, está esta tensión entre aprendizaje y no aprendizaje, que me parece que hemos pasado, esto lo dice Sebastián Plan, hemos pasado de pensar lo educativo a pensar el aprendizaje, de pensar el derecho a la educación a pensar en el aprendizaje. Y entonces aquel estudiante que no aprende lo que dictan los currículos puede empezar a quedar al margen. Bueno, y con esto ya cierro. Se me ha agotado el tiempo y me gustaría cerrar con la idea que sostengo de cómo pensar la inclusión. Y para mí la inclusión tendría que ser como contención. Y la contención la podemos entender desde dos puntos. La contención como contener, o sea, cómo hacemos para juntar, para estar todos, que parece que eso es necesario, el primer punto para poder hablar de inclusión, pero no suficiente. Porque la otra idea de inclusión tiene que ver con esto de contendiente, ¿no? Y el contendiente no es porque nos vamos a pelear ahí, sino porque el contendiente, cuando hay un contendiente, es reconocido como mi par. Hay un reconocimiento como mi igual, que eso de repente no está pasando en lo que se está produciendo. Todavía las personas con discapacidad, los infantes son considerados con necesidades, ¿ok? Que están necesitados y por ende carentes y no reconocidos como un igual. Y también, bueno, la idea de contendiente nos da cuenta de pues que el otro que está ahí no viene a hacer amistad conmigo solamente, sino viene a darme una lucha que yo tengo que considerar legítima. Ese es el contendiente. Su propuesta y su demanda es legítima. Y en estos procesos de inclusión tendríamos que pensar que esos contendientes que llegan tienen demandas legítimas y esto tendría que transformar los sistemas educativos. Y ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Mi correo a sus órdenes, rodolfo.cruz@upaep.mx.